Buenas tardes y bienvenidos un día más. Un día muy especial, ya que hoy nos encontramos con un experto del audiovisual. En el día de hoy, concretamente, vamos a hablar un poco más centrándonos en el ámbito de la animación. Además de que hoy nos encontramos con Alfredo García. ¿Qué tal estás? Muy bien, buenos días. Encantado de tenerte aquí. Igualmente. Bueno, primero, pues antes de nada, darte las gracias de estar aquí. Y espero que les guste el programa. Empezamos. Primero que nada, Alfredo, me gustaría que me contaras un poco, bueno, aparte de la enseñanza, que si no me equivoco eres profesor, además de la enseñanza, ¿a qué te dedicas? Antes de dedicarme a enseñar, pues estuve muchos años en todo lo relacionado con la producción audiovisual, dirigiendo, haciendo pues también trabajos en el sector de la infografía, del 3D, bueno, un poco de todo en este mundo nuestro del audiovisual. ¿Cuál fue el motivo que te hizo adentrarte en este mundo? Porque además el mundo del audiovisual, pues claro, tiene diferentes ámbitos, realización, postproducción y demás. ¿Cuál fue aquello que te llamó mucho la atención, que tú digas, me gustaría dedicarme a esto desde...? Pues mira, en concreto, relacionado con el tema de la animación, tal y como entendemos hoy, todo lo que tiene que ver con la tecnología digital, ¿no? El 3D, fue un poco la capacidad que a partir de un cierto momento hubo de crear realidades que eran imposibles de conseguir de otra manera. Es decir, la posibilidad que ofreció la tecnología digital de transformar determinadas visiones en algo que era visible de una manera mucho más eficaz y mucho más realista de lo que hasta ese momento se podía conseguir con métodos analógicos, ¿no? Ese fue un poco la puerta de entrada para este tema, ¿no? ¿Y tuviste alguna persona referente, por poner otro ejemplo, no sé, algún documental, algo que tú en su momento vieras y te llamara mucho la atención y hiciera que te interesaras por esta mundilla de la animación? Bueno, en general, yo creo que hay un momento clave en la evolución de la tecnología 3D, en el sentido de dar pues una especie de disparo de salida, ¿no? de lo que después sería y de lo que es hoy en día, ¿no? Que es la película de Spielberg de Jurassic Park. Es decir, que consigue, a través de tecnología, de la tecnología de la animación 3D, pues recrear mundos que, como decía antes, hasta ese momento la única manera de hacerlo era por métodos artesanales, ¿no? Es decir, era a través de el uso de animatrónicos, maquetas, todo lo que era pues, la técnica, por ejemplo, la técnica clásica de stop motion a través de pequeños muñecos, ¿no? Esa era la única manera que había hasta esos años 90, ¿no? de poder afrontar determinadas historias que requerían pues eso, de realidades que era muy difícil conseguir. Y ahí creo que se
se marca un poco el inicio de lo que se consigue a un nivel realista para poder darle ya una cierta seriedad, ¿no?, a la industria de la animación 3D. La verdad que es un mundillo bastante interesante, sobre todo por la capacidad que te permite liberar un poco esa creatividad que muchos artistas pueden tener. Si te parece, vamos a hacer una breve pausa antes de continuar con este tema, porque además es un ámbito que veremos más adelante, aparte apoyado también con un making of que les traemos. Pero por ahora vamos a tener que hacer una pequeña pausa para pasar a la publicidad. Antes que nada, como antes me comentaba, sobre todo con el tema de Jurassic Park, en el ámbito de la animación, claro, hay muchos procesos que muchas veces no se ven para llevar a cabo pues, la creación de estos personajes, la animación de estos y demás. Entonces, ¿cuáles son un poco, nos podrías contar un poco cuáles son los diferentes procesos que conlleva esto? Por ejemplo, pues, cómo es, si hay que crear a los personajes, qué hace falta para animarlos y demás. Sí, la técnica es similar a la técnica clásica en el sentido de que parte de un proceso previo, inicial de diseño, ¿no? Es decir, hay que diseñar a los personajes, hay que definir cómo son. La diferencia es que a partir de ese personaje diseñado sobre papel, en la técnica clásica pues se animaba, se seguía animando sobre papel, es decir, se animaba en 2D, mientras que la animación 3D lo que hace es coger ese personaje diseñado sobre papel y convertirlo en un personaje en 3 dimensiones. 3 dimensiones que son relativas, evidentemente, pero que da a ese producto un aspecto distinto, que es distinto del aspecto que tenía la animación clásica. Es decir, a partir del diseño del personaje se crea el modelo, se crea una geometría en 3D que es la representación volumétrica en el espacio de ese modelo. Ese modelo tiene que estar modelado y construido de tal manera que cuando después se anime se tenga una serie de comportamiento en cuanto a las deformaciones de las extremidades, etcétera, y del comportamiento de los elementos que conforman, por ejemplo, el vestuario del personaje. Es decir, el proceso seguiría un poco un orden, ¿no?, en el que de ese personaje modelado en 3D tendría que ser texturizado, tendría que ser animado, tendría que ser iluminado, etc. Digamos que es un poco un proceso similar al clásico, pero que implica pues, también una serie de diferencias muy notables, ¿no? ¿Qué te parece si tenemos preparado un making of para la audiencia para que tengan un poco más claro y puedan ver este proceso? Tras enseñaros este making of,
si te parece, continuamos hablando un poco más de esta parte de la preproducción. Pero antes que nada, esperemos que disfrutéis del pequeño making of que os hemos preparado para que veáis todo el proceso que hay detrás de cámaras. Bueno, como han visto, pues no es un proceso nada fácil, que de hecho este ámbito de la animación lo podemos encontrar tanto en lo que es el mundo del audiovisual, como puede ser series, cine y demás, y luego también lo podemos encontrar en lo que es el ámbito de los videojuegos, pero hoy me gustaría centrarme en el ámbito del audiovisual, porque como has dicho, todo este proceso también tiene por ejemplo, una creación de un personaje, darle una estética que lo haga también distintivo. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la parte de la preproducción de la animación? ¿Qué apartados se tienen en cuenta en este aspecto? A ver, en el sentido de las similitudes que puede haber con, digamos, con una producción audiovisual convencional, ¿no? Sí. Los procesos son muy parecidos. Toda la preproducción significa preparar todos aquellos aspectos que están implicados en todo el trabajo posterior para que pues se pueda prever cualquier posible dificultad que pueda surgir, ¿no? Entonces, esta etapa de preproducción implica pues, todo eso, esos trabajos previos, ¿no? de desarrollo de todos los elementos que después se van a coordinar. Evidentemente, tiene que haber, igual que en una producción convencional, tiene que haber la figura de un director, que es el que de alguna manera coordina todos esos trabajos. Y también de una manera similar a una producción convencional, todos los trabajos implicados en una producción de animación 3D están muy especializados o muy específicos, ¿no? Entonces, tenemos pues, una serie de técnicos que se dedican a modelar todos los elementos que son necesarios en la producción. Tenemos técnicos que se dedican a texturizar esos elementos, tenemos técnicos que se dedican a animar esos elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se trata de combinar imagen real con animación 3D, el departamento de animación 3D tiene que estar muy en contacto con los departamentos de la producción clásica, con el director de arte, con el director de fotografía, para que lo que produce el departamento de animación 3D esté integrado de manera correcta con las imágenes reales, ¿no? Para que funcionen, porque si no, no funcionarían. Mientras que una película que sea una película totalmente en animación 3D, pues evidentemente hay un proceso continuo en el que se va avanzando por distintas etapas, ¿no? Entonces, no se puede animar si previamente los modelos no están totalmente acabados. Se
se texturiza a partir de, también de los diseños, o sea, de cómo sean los diseños previos, a partir de esos modelos. Al mismo tiempo se van construyendo, se van modelando los escenarios, se va planteando cómo tiene que ser la iluminación. El director, como decía antes, es la figura que tiene que coordinar todos esos trabajos y que además va a través de una planificación determinar cómo se construye desde el punto de vista del lenguaje cinematográfico la narración en esa animación. Bueno, pues todo ese proceso conduce al resultado final, que es tener una serie de imágenes que son resultado de un procesamiento digital y que surgen pues, de todo ese trabajo previo, ¿no? La verdad que para todos estos procesos es increíble el conocimiento que tienen que tener, sobre todo los directores en el ámbito del audiovisual, pero sobre todo para poder gestionar también el ámbito de la animación, que como has dicho tiene de todo tipo de contenidos. Pero si te parece, antes de seguir con esto, tenemos que hacer una pequeña pausa para continuar con la publicidad y luego rematamos este tema. Bueno, como estábamos comentando antes, Alfredo, hablábamos mucho de bueno, todo lo que conlleva hacer estos procesos, el conocimiento que hay que tener, la preparación que hay que tener. Pero claro, muchas veces, luego cuando se lleva a cabo estos procesos, al igual que pues, puede pasar con la producción de la grabación de una película y demás, muchas veces pues, surgen imprevistos. Entonces, normalmente, ¿cuál suele ser el momento más difícil en el que se encuentra la animación en un proceso de audiovisuales? Bueno, O bueno, ¿cuál es el momento más complicado que has vivido tú, por ejemplo? yo creo que hay un peligro, o sea, un peligro. Lo que puede llegar a resultar más complicado es que determinadas circunstancias produzcan que se esté llegando al punto, lo que los anglosajones llaman el deadline, ¿no? O sea, cuando tienes que tenerlo todo listo y que veas que no llegas, ¿no? Es decir, muchas veces se suele dar en producción, en este tipo de proyectos, ¿no? O está previsto pues, un determinado calendario, ¿no? En el que hay que ir cumpliendo, evidentemente, y hay un momento en el que todo el proceso final, que es el proceso de render, el proceso en el que se obtienen las imágenes que se van a usar para después hacer el propio montaje de la película, ¿no? Pues se pueda
encontrar uno con un procesado a ese nivel que lleve más tiempo de lo que se había calculado. Es decir, ese es un peligro que puede surgir y que hay que solucionar pues, empleando más máquinas para ese render o reduciendo, intentando optimizar los tiempos de render. Es decir, eso creo que es uno de los factores que son más determinantes a la hora de presentar algún tipo de dificultad, ¿no? que pueda surgir, porque evidentemente esas fechas límite pues, están marcadas y todo lo que sea pasarse de esas fechas límite pues, es un problema, evidentemente. Y claro, muchas veces pues a la hora de, con este tipo de imprevistos, claro, por ejemplo en el render, pues si no me equivoco no se puede hacer nada, es decir, una vez que se ha hecho el render tienes que dejar que el ordenador procese todo ese trabajo, entonces eso está fuera de tus manos. Y claro, muchas veces, como he comentado, pues surgen imprevistos y tiene que salir pues gente preparada para este mundillo. Entonces, tú como profesor y como persona que ha tenido alumnos de esta escuela, para que bueno, el público conozca un poco los conocimientos que se van a encontrar si deciden estudiar animación, ¿cuáles son un poco en general, en términos generales, de lo que se estudia de animación? ¿Qué pueden encontrarse a la hora de querer dedicarse a la animación? Pues Narrativa, iluminación... sí, ¿qué puede ser? hay toda una serie de conceptos relacionados con lo que es el mundo de la animación 3D que no son puramente relacionados con la técnica de la animación 3D, que tienen que ver con contenidos generales en cuanto a lo que es la producción audiovisual. Y da lo mismo que sea una película convencional, rodada con actores reales, con cámaras físicamente reales, ¿no? Que sea una película de animación con actores virtuales, con cámaras virtuales, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues lo comentabas tú, como lo que sería pues, la iluminación, es decir, el propio lenguaje cinematográfico, ¿no? Pero después, en cada campo relacionado con la animación 3D, hay pequeños conceptos más específicos. Por ejemplo, un animador tiene que saber cómo funcionan los códigos gestuales, tiene que ver cómo actúan actores y actrices reales para entender cómo funcionan esos códigos, ¿no? Bueno, pues igual que sucede con eso, pues otra serie de conocimientos que están directamente relacionados con el mundo de la animación 3D. Por desgracia vamos a tener que terminar esto. La verdad que me gustaría seguir hablando de este tema porque además sé que de todo esto que hemos hablado aún podríamos sacar muchísimo más, pero bueno, por desgracia lo tenemos que dejar por aquí. Muchísimas gracias por habernos contado todo esto. Esperamos que os haya gustado y esperamos verlos nuevamente en Super 8.